Rápido. This is your father's. Okay, we ended the last session Muy bien, terminamos la última sesión showing that even though Matthew was writing primarily to the Jews, mostrando que aunque Mateo estaba escribiendo primordialmente a los judíos, that in Matthew chapter 8, en Mateo capítulo 8, he wrote about the ministry to the centurion servant, él escribió acerca de su ministerio al ser siervo del centurión. and he proclaimed that this man the centurion had great faith. Y él proclamó que ese centurión tenía una grande fe. In fact, he said that he had not seen so great a faith in all of Israel. De hecho, dijo que ni aún en Israel había encontrado tanta fe. In Matthew chapter 15, when he's talking to the Syrophoenician woman, he said she had great faith. En Mateo 15, cuando estaba hablando con la mujer sirofenicia, le dijo que grande era su fe. It's interesting that that is never said to the disciples. Y es interesante que eso nunca se le dijo a los discípulos. You remember when he took the disciples out on the boat in the Sea of Galilee? ¿Se recuerdan cuando llevó a los discípulos en la barca en el mar de Galilea? Out there, he said to them, "Where is your faith?" Y allá les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Or how is it that you have no faith? ¿O cómo es que no tenéis fe? Or why is your faith so small? ¿Por qué es su fe tan pequeña? And to these two Gentiles, he said, "You have great faith." Y a esos dos gentiles les dijo, grande fe tienen. They just believed God. Ellos simplemente le creían a Dios. Do you know that situation in itself fulfills prophecy? ¿Saben que esa situación en sí misma cumple la promesa? Let's turn ¿Profecías? to Deuteronomy chapter 32. Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomy 32 and verse 21. Deuteronomio 32, versículo 21. This is what the Lord says. Esto es lo que el Señor dijo, Speaking of his children, speaking of the nation of Israel, hablando de la nación de Israel. they have moved me to jealousy with that which is no God. They have provoked me to anger with their vanities, and I will move them to jealousy with those who are not a people, and I will provoke them to anger with a foolish nation. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Now we are thankful that the Lord is much more long-suffering than we are. Ahora estamos agradecidos que el Señor es mucho más longánime de lo que nosotros somos. We're thankful that he's more merciful than we are. Estamos agradecidos que Él es más misericordioso que nosotros. We're thankful that he's more patient than we are. Agradecemos que Él es más paciente que nosotros. But there is a truth in Scripture. Pero hay una verdad en la Escritura. If we keep responding a particular way, Si seguimos respondiendo de cierta manera, he will respond back that same way to us. Él responderá a nosotros de esa misma manera. The nation of Israel had provoked him to jealousy La nación de Israel le había provocado a celos by worshiping other gods. por medio de adorar a otros dioses. So he said he would provoke them to jealousy Así que Él dijo que Él los iba a provocar a ellos a celos, by bringing in a people that were not Jews, trayendo un pueblo que no era judío, by bringing in the Gentiles. trayendo a los gentiles. So that is a fulfillment of prophecy. Así que ese es el cumplimiento de profecías. Let's turn to Romans chapter 10 and verse 19. Vamos a Romanos 10, 19. Romans 10:19, the Apostle Paul Romanos 10, 19. El apóstol Pablo mentions this. menciona esto. Romans 10:19. Romanos 10, 19. But I say, did not Israel know? También digo, ¿no ha conocido esto Israel? First Moses saith, I will provoke them to jealousy by them which are no people, and by a foolish nation I will anger them.
Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Is there anyone in here that has a Jewish heritage? ¿Hay alguien aquí que tiene In the herencia judía en lo natural? We are all Gentiles. Todos somos gentiles. So we have the privilege of being that foolish nation. Así que nosotros tenemos ese privilegio de ser esa nación insensata, We were used by God to provoke the Jews to jealousy. porque fuimos usados por Dios para provocar celo en los judíos. And it will be yet fulfilled in the end times here. Y eso se cumplirá en los últimos días también. We know that there's coming a revival in Israel as well. Sabemos que viene un avivamiento en Israel también. So in Romans chapter 11 and verse 11, Así que en Romanos 11:11 it says, But I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation has come to the Gentiles for to provoke them to jealousy. digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Let's turn to Matthew chapter 21. Vamos a Mateo capítulo 21. There's another thing that Matthew does. Hay otra cosa que hace Mateo. Remember, Matthew in other Gospels is also called Levi. Se recuerdan como Mateo, también en otros evangelios se le llama Leví. When he writes the story himself in his own gospel, he always refers to himself as Matthew. Cuando él escribe la historia en el evangelio, él siempre se refiere a sí mismo como Mateo. But he is the publican or the tax collector. Pero es el publicano o el recolectador de impuestos. Now, it's interesting that God chooses him to write to the Jews. Y es interesante que Dios lo escoja a él para escribir a los judíos. What did the Jews think of tax collectors? ¿Qué pensaban los judíos de los recolectadores de impuestos? These were people of their own Eran pueblo de sus mismos, who were actually working for the occupying army. que realmente estaban trabajando para el ejército contrario. They were collecting taxes from their own people to give to the Romans. Estaban recaudando impuestos de su propio pueblo para dárselo a los romanos. They were absolutely despised by the Jews. Eran completamente despreciados por los judíos. And God chose one of them to write to the Jews. Y Dios escogió a uno de esos para escribirle a los judíos. So Matthew Así que Mateo brings this out this hatred for publicans in his own gospel. trae eso a la luz, ese odio a los publicanos en su propio evangelio. In other of the gospels, it talks about Jesus mixing with Gentiles, publicans, and sinners. En otro de los evangelios habla de Jesús mezclándose con otros pecadores. It says, he meets with publicans and he meets with sinners. Y decían, él se junta con publicanos, con pecadores. Well, in Matthew chapter 21, En Mateo 21 there is the story of two sons, hay una historia de dos hijos, parable of two sons. la parábola de dos hijos. He tells about a father that's going to go away, and he gives instructions to two sons. Él cuenta de un padre que iba a irse de viaje y deja dos hijos. And he says to the one son, I want you to do this while I'm gone. A un hijo le dice, hijo, quiero que hagas esto cuando yo no esté. And the one says, I'm not going to do it. Y el primero le dice, no lo voy a hacer. But afterwards he repents, and he does the will of the father. Pero luego se arrepiente y hace la voluntad del And padre. then he says to the other son, I want you to do this while I'm gone. Y luego le dice al otro hijo, voy a hacer esto mientras yo no And that esté. son says, I will do it. Quiero que hagas esto mientras yo no esté. Y ese hijo le dice, sí lo haré. But after the father leaves, he doesn't do it. Pero después de que el papá se va, no lo hace. And so Jesus says in verse 31, Así que Jesús dice en el versículo 31, which of these two did the will of God? ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? And they say, well, the first one. Y ellos dicen el primero. Now what he's doing is he's telling about the Jews and the Gentiles. Ahora aquí lo que está haciendo es hablándoles y diciéndoles
la diferencia entre los judíos y los gentiles. The Gentiles were those who have never done the will of God in the past. Los gentiles eran aquellos que nunca antes habían hecho la voluntad de Dios. But now they're going to repent and they're going to do the will of God. Pero ahora se van a arrepentir y van a hacer la voluntad de Dios. The Jews were the ones that have had the law for 1,500 years. Los judíos son los que han tenido la ley por 1500 años. And they're always saying, oh, we are the chosen people, we have the law. Y ellos siempre están diciendo, nosotros somos los escogidos, tenemos la ley. But they did not do the will of God. Pero ellos no hicieron la voluntad de So Dios. these two sons represent Jews and Gentiles. Así que sus dos hijos representan judíos y gentiles. And the religious leaders say, well, the first one did the will of God. Y los líderes religiosos dicen, bueno, el primero hizo la voluntad de Dios. And so Jesus says in verse 31, Así que Jesús dice en el versículo 31, verily I say unto you that the publicans and the harlots will go into the kingdom of God before you. de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. See, Matthew knew how despised the publicans were. Vean cómo Mateo sabía lo odiados que eran los publicanos. He was one of them. Él era uno de ellos. Other gospel writers say the publicans and the sinners. Otros escritores de los evangelios dicen publicanos y pecadores. But Matthew emphasizes the depravity of the publicans. Pero Mateo enfatiza la depravación de los publicanos And he groups publicans together with harlots. y los agrupa junto con las rameras. He's talking about himself. Está hablando de sí mismo. Took some humility for him to point out the weaknesses and the sinfulness of the publicans. Requirió humildad para él hablar de las debilidades y pecados de los publicanos. Okay, I want to look at Mark a little bit. How Ahora Mark quiero ver un wrote. poco cómo Marcos escribió. So I want us to remember Así que quiero que recordemos, Matthew was appealing to the Jews by writing about the Old Testament, referring to it constantly. Mateo estaba apelando a los judíos por medio de escribir acerca del Antiguo Testamento constantemente. But then again, to provoke them to jealousy, Pero luego también para provocarlos a celos, he picked the centurion and the Syrophoenician woman to say that they had great faith. escogió al centurión y a la mujer sirofenicia para decir que ellos tenían gran fe. Mark is going to write to the Romans, Marcos va a escribirle a los romanos and he is going to do something similar. y él va a hacer algo similar. Now, Mark is the shortest of the Gospels, Marcos es el evangelio más corto, but it is filled with action. pero está lleno de acción. Only 16 chapters, Solo 16 capítulos, very few parables. muy pocas parábolas. Depending on what you classify as a parable, he might have 5 or 6 different parables. Dependiendo de cómo clasifican las parábolas, él probablemente tiene como 5 o 6 parábolas. And the number that you consider is going to be dependent upon what you consider a parable. Y el número dependerá de qué es lo que tú consideras como una parábola. There's one error in the book. Hay un error en el libro. In talking about Mark, Pastor Karam says that it only has 4 parables. Hablando del Evangelio de Marcos, Pastor Karam dice que solo tiene 4 parábolas. But if you look in the harmony of the Gospels, Pero si miran en la armonía de los evangelios, I'm going to point out something, voy a mostrar algo. and we'll find the page numbers here. Y vamos a encontrar las páginas, los números de las páginas aquí. Okay, mine starts on page 53. Yours is probably about 58 or 60. It looks like this. About 58 or 60. Okay, yeah. 63. Miremos si donde dice 62 dice bosquejo una armonía de los evangelios. Is everybody familiar with what we call the harmony of the 62. Gospels? Is everybody familiar with? Ask them to please Todos look at it están in their books. sí. Por favor, busquen la página número 62 y ayúdenme a ver si es la correcta. Sí, esa menos cabal. Gracias. Página 62, 63. Ahí van a encontrar la armonía de los evangelios. Okay, if we look on, I'm on page 55 under
Great Galilean ministry. You find that? En página 64, ahí donde dice el gran ministerio de Galilea, en Galilea. Okay. Let's look at number 12. Miremos el número 12. It talks about the call of Matthew or Levi. Habla del llamamiento de Mateo o Leví. Look at number 13, Miren el versículo 13. and it lists 3 different parables. Y hay una lista de 3 diferentes parábolas. Parable of the bridegroom, parable of the old garment, and the parable of the old wineskin. Parábola del esposo, parábola del vestido viejo y parábola de los odres viejos. And you see at the top of the page, they're divided up into Matthew, Mark, Luke, or John. Y ven que arriba de la página hay una división de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Everybody has seen one of these, is that correct? Todos ya han visto eso, ¿verdad? The parable of the harmony of the Gospels is in a lot of Bibles. La armonía de los evangelios está en muchas Biblias. And what it does is it's trying to chronologically go through the 4 different Gospels. Y lo que intenta es cronológicamente pasar a través de los 4 evangelios. See, Pastor Karam says in one place that Mark only has 4 parables. En un lugar en el libro, el pastor Karam dice que Marcos solo tiene 4 parábolas. Well, here are 3 of them, Pero aquí hay 3, all in Mark chapter 2. todas en Marcos 2. Flip the page over, Y luego miren la siguiente página. and we're under the, let me see. We're in the same section, but I want to look in number 31. En la Parables misma of the sección, kingdom. pero el número 31, las parábolas del reino. See the parables of the kingdom in number 31? Las parábolas del reino, número 31. And under Mark, it says Mark chapter 4, verses 1 through 34. Y debajo del el área de Marcos dice Marcos 4 del 1 al 34. Is everybody with us? ¿Están todos con nosotros? Okay. Under number 31, parables of the kingdom, and it gives 34 verses in Mark's gospel. Así que las parábolas del reino muestran 34 versículos en el Evangelio de Marcos. Notice it says parables, not parable. Y miren que dice parábolas, no parábola. And if you look in those 34 verses, there's 3 more parables. Y si buscan esos 34 versículos van a encontrar 3 parábolas más. So there's at least 6 parables in the Gospel of Mark. Así que hay por lo menos 6 parábolas en el Evangelio You de know, Marcos. when Pastor Karen writes this and he has someone editing it, sometimes you miss things. Cuando Pastor Karam lo estaba escribiendo y luego en la edición a veces se pierden unas cosas. That's an example of a slight error. Eso es un ejemplo de un pequeño error. But again, it all depends on what you classify as a parable. Pero nuevamente todo depende de qué es lo que usted clasifica como parábola. For example, the parable of the old garment. Por ejemplo, la parábola de las vestiduras viejas. You know, is that really a parable or is that just a metaphor? ¿Es realmente es una parábola o es una metáfora? It's not very long. It's like 1 or 2 verses. No es muy larga, es simplemente como de 1 o 2 versículos. It's not a story like the parable of the Good Samaritan Entonces no es una historia como la parábola del buen or samaritano the parable of the prodigal son. It's just an illustration. o como una parábola del hijo pródigo, es simplemente una ilustración. Okay, I just wanted to point that out. Solo quería mostrar eso. Let me take that book. So Mark has very few parables. Así que Marcos tiene pocas parábolas. There is no Sermon on the Mount in Mark. No hay ningún sermón del monte en Marcos. Mark is very different from Matthew and Luke. Marcos es muy diferente que Mateo y Lucas. Not only are there very few parables, there's very little teaching. No solamente hay pocas parábolas, sino que hay muy poca enseñanza. Mark's gospel is focused on the travels and the miracles of Jesus, El Evangelio de Marcos se enfoca en los viajes y los milagros de Jesús, showing his power, showing his authority. demostrando su poder, demostrando su autoridad. Romans are not going to be interested in sitting listening to a parable. A los romanos no les va a ser interesante sentarse a escuchar una parábola. He's writing to Romans. They want action. They want authority. They want power. Él les está escribiendo a los romanos, ellos quieren acción, les gusta el poder, les gusta la acción. The Jews might sit and listen to a sermon.
Los judíos quizás sí se sentarían a escuchar un and they'll sermón. listen to Old Testament prophecy. Y ellos van a escuchar profecías del Antiguo And the Testamento. Greeks in Luke's gospel, Y los griegos en el Evangelio de Lucas. Luke has the most parables of any. Lucas tiene la mayor cantidad de parábolas que cualquier otro. If he's writing to Greeks, Si él le está escribiendo a los griegos, they love to hear stories. a ellos les encanta escuchar historias. Has anyone ever heard of Aesop's fables? ¿Alguna vez alguien ha oído de las parábolas, las fábulas de Esopo? That's from Greek mythology. Eso es de la mitología griega. And they told stories to illustrate points, kind of Ellos like a parable. contaban historias para ilustrar puntos, así como una parábola. And so when Luke is writing to Greeks, he puts more parables in than anybody else. Así que cuando Lucas está escribiendo a los griegos, pone más parábolas que cualquier otro. And the Greeks would love to sit and listen to that, Y a los griegos les encantaba sentarse y escuchar eso, not the Romans. no a los romanos. We don't care about parables, we want action. No nos importan las parábolas, queremos acción. We're interested in power, we're interested in authority. Nos interesa el poder, nos interesa la autoridad. Let's look at a few verses in the Gospel of Mark. Miremos unos cuantos versos en el Evangelio de Marcos. Mark chapter 1 Marcos capítulo 1, and verse 27. versículo 27. And they were all amazed, insomuch as they questioned among themselves, saying, What thing is this? What new doctrine is this? For with authority commandeth he the unclean spirits, and they obey him. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? In the same chapter, verse 22. En el mismo capítulo, versículo 22. And they were astonished at his doctrine, for he taught as one as having authority. Y not se like the admiraba de scribes. su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Here's how the scribes would teach. Así es como enseñaban los escribas. They would say, well, this old rabbi told this story, and he explained it this way. Y decía, bueno, ese rabí antiguo contó esta historia y lo explicaba así. And this rabbi would say this about that story. Y este rabí hablaba de esto sobre esta And historia. they'd bring in different points of view. Y traían muchos diferentes puntos de vista. Jesus didn't do that. Jesús no hacía eso. He said, this is what is truth. Jesús decía, esto es lo que es cierto. He wasn't going to compare one teacher versus another. Esta es la verdad. Él no iba a comparar a un maestro con otro. He spoke as one as having authority, Él hablaba como uno que tenía autoridad. not like the scribes just offering different opinions. No como los escribas que simplemente ofrecían diferentes opiniones. There is a word that appears over and over in the Gospel of Mark. Hay una palabra que aparece una y otra vez en el Evangelio de Let's turn Marcos. to Mark chapter 1, Vamos a Marcos capítulo 1, because I don't know the Spanish. porque no sé cómo dice en español. Mark chapter 1, Marcos 1, and verse 10. versículo 10. Now, one difference between Mark and Matthew and Luke, Una diferencia entre Marcos, Mateo y Lucas. Mark just goes ahead and says that Jesus was tempted in the wilderness 40 days. Marcos simplemente dice que Jesús fue tentado 40 días en el desierto. Matthew and Luke spell out what those temptations were. Mateo y Lucas hablan más a detalle de qué se trataban esas tentaciones. Mark does not. He just says he was tempted for 40 days. Marcos no, él solo dice que fue tentado por 40 días. Verse 10. Verso 10. And straightway, coming up out of the water, he saw the heavens open and the Spirit like a dove descending upon him. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. And what is the Spanish word for straightway or right away or immediately? What is that word? Inmediatamente. Okay. Okay. And that word appears, why don't you tell them the word? It says straightway, it says immediately, straightway. When he came out of the water. Yeah, and what is the word that says right away? It doesn't say, oh, luego. What is it? Afterwards? Or Okay, it should be immediate. How about verse 12? Does it say immediately or? luego. The same thing. Okay, Luego. would you tell them what that word is? Esa palabra, y luego, cuando subía del agua, y también en el versículo 12, cuando dice, y luego el Espíritu le impulsó, esa palabra es la palabra inmediatamente. The Greek word is euthois.
esa palabra es euthoi, la palabra griega. And in King James it's translated a lot of different ways, but it Y means immediately. en la King James se traduce de muchas maneras diferentes, pero significa inmediatamente, It means right away. justo después. Not sometime later, but right away. No algún tiempo después, sino inmediatamente. See, this is Peter telling the story. Aquí es Pedro contando la historia. Remember I said Peter is a man of action. ¿Se recuerdan cómo dije que Pedro era un hombre de acción? When Jesus came walking on the water, Cuando Jesús vino caminando sobre el agua, what did Jesus do? ¿qué hizo What Jesús? what did Peter do? ¿Qué hizo Pedro, perdón? Lord, if that's you, bid me come. Señor, si ese eres tú, déjame caminar sobre el agua. He got right out of the boat. Él se salió del barco. He just want to walk on water and go see Jesus. Él quería caminar en las aguas y ir a ver a Jesús. The rest of the disciples weren't doing that. Y el resto de los discípulos no estaban haciendo eso. And so Peter was always the first one to speak, Así que Pedro era siempre el primero en hablar, always the first one to take action. siempre el primero en tomar acción. He said, everybody else will deny you, but not me. Y él dijo, todos los demás te van a negar, pero yo no. And he's the one that denied him. Pero él es el que lo negó. They're up on the Mount of Transfiguration. Están ahí en el monte de la transfiguración. Peter, James, and John. Pedro, Santiago y Juan. And after he sees Elijah and Moses standing with Jesus, Y después de que mira a Elías y a Moisés parándose junto a Jesús, Peter's the one that says, let's build 3 tabernacles for you and we'll just camp out here. Pedro es el que dice, hagamos 3 tabernáculos y hagamos aquí un campamento. That's the kind of man Peter was. Ese es el tipo de persona que era So Pedro. when he's telling his story to Mark, Así que cuando él está contando su historia a Marcos, I can see if he's sitting there and Mark is writing it down, yo puedo verlo ahí sentado y Marcos escribiendo. Peter's going like this and this and this, and Mark's saying, wait, slow up, I'm trying to write it Y down. Pedro está esto y aquello y aquello y aquello. Y Marcos le dice, espérate, déjame escribirlo. So that Greek word euthoi Así que esa palabra, eutois, griega, appears 11 times in Matthew. aparece 11 veces en Mateo. It appears 15 times I'm sorry, that's the wrong, I'm sorry, I got a wrong passage here. Give me 1 second here. Okay. Yeah, it appears 15 times in the Gospel of Matthew. Aparece 15 veces en el Evangelio de Mateo, It appears 8 times in the Gospel of Luke. 8 veces en el Evangelio de Lucas, It appears 4 times in the Gospel of John. 4 veces en el Evangelio de Juan. This is the word euthoi. La palabra euteos. In the Gospel of Mark, En el Evangelio de Marcos it appears 40 times. aparece 40 veces. That's how Peter is telling his story right away, Así es como Pedro estaba contando su historia, inmediatamente después. immediately. Inmediatamente. In fact, that word appears 11 times in chapter 1. De hecho, esa palabra aparece 11 veces en el capítulo 1. You know, Mark just opens his gospel, Marcos abre su evangelio, doesn't tell about Jesus' birth, no habla nada del nacimiento de Jesús, tells about getting baptized. habla de su bautismo, He was in the wilderness 40 days. estuvo en el desierto 40 días, He's tempted, tentado, but I'm not going to tell you what those temptations are. pero no Then le he voy a begins his- decir cuáles son esas then he tentaciones. begins his ministry, Y luego empieza su ministerio and by the end of chapter 1, he's healed people. y al final del capítulo 1 ya sanó a un montón de gente. You know, so in these other gospels, it takes a little while to get to some healings. Pero en los otros evangelios toma un poco de tiempo para llegar a esa We sanidad. have an expression in the United States. Tenemos una expresión en los Estados Unidos It says he hits the ground running. He's ready to go. y es que él nomás toca el suelo, está corriendo. So that's one thing about the Gospel of Mark. Y esa es una cosa del Evangelio de Marcos. It's because Peter is different than Matthew and Luke. Y eso es porque Pedro es diferente a Mateo y Lucas. Now, where am I? Okay, back to the thought that he was trying to present Jesus as a man of authority. Regresemos al pensamiento que él estaba tratando de presentar a Jesús como un hombre con autoridad, That he had power. que él tenía poder. Remember I said that Matthew ¿Se recuerdan que dije que Mateo is writing to the Jews? estaba escribiéndole a los judíos? In a sense, he was appealing to them by constantly quoting the Old Testament. Y en un sentido estaba apelando a ellos por medio de citar el Antiguo Testamento. But then he upset their mindset by giving
credit to two Gentiles to having great faith. Pero él luego les trastornaba su mentalidad, llamando de dos gentiles que eran con gran fe. Mark is going to do the similar thing. Marcos va a hacer algo muy parecido. Mark is going to appeal to the Romans Marcos va a apelar a los romanos by talking about authority and power, por medio de hablar acerca de la autoridad y el poder. but he's going to tell them how Jesus got that authority and power. Pero les va luego a decir cómo Jesús recibió esa autoridad y ese poder. And it's going to blow them away. Y eso los va a impresionar. Let's turn to Mark chapter 10. Vamos a Marcos capítulo 10. It's not the way a Roman would consider it. No es la manera como un romano lo consideraría. Verse 42. Versículo 42. This is Jesus speaking. Ese es Jesús hablando. He says, "You know that they which are accounted to rule over the Gentiles exercise lordship over them, and their great ones exercise authority upon them." Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Yes, we're Romans. We understand that. Sí, somos romanos, entendemos eso. Verse 43. Versículo 43. But so shall it not be among you. For Pero- whosoever will be great among you shall be your servant. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. And whosoever of you will be chiefest shall be servant of all. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. The Romans don't like that. What do you mean? Eso no les gustaba a los romanos. ¿Qué estás diciendo? Like both Matthew and Luke, Tanto como Mateo y Lucas, it's like they're putting a hook in them and drawing them in, but then they show them something different. es como que si les ponen un anzuelo y los atraen y luego les enseñan algo diferente. Matthew says, I see the Old Testament, all the fulfillment of prophecy. Y Mateo habla del Antiguo Testamento diciendo, sí, todos los cumplimientos de las profecías. But it's the centurion and the Canaanite woman that had great faith, not the Jews. Pero son el centurión y la mujer cananea los que tenían gran fe, no los judíos. And so Mark is saying, we have all this authority and power in Jesus. Y ahora Marcos está diciendo, tenemos toda esa autoridad y poder en Jesús. And Jesus says, if you want power and authority, you learn to be servant of all. Pero Jesús dice, si quieres poder y autoridad, tienes que aprender a ser el siervo de todos. It's often like that in Scripture. Muy a menudo es así en la Escritura. God always does things differently than us. Dios siempre es diferente como nosotros las Has hacemos. anyone ever noticed that? ¿Alguien se ha dado cuenta alguna vez de eso? In Isaiah 55, En Isaías 55, verses 8 and 9, versículo 8 y 9, the Lord says this, el Señor dice esto, that His ways are higher than our ways. que sus caminos son más altos que los nuestros. It's higher than the heavens are above the earth. Tan alto, más alto que los cielos sobre la tierra. His ways are radically different than ours. Sus caminos son radicalmente diferentes a los nuestros. And He says, if you want power and authority, you learn to serve. Y Él dice, si quieres poder y autoridad, aprende a servir. He tells us in other places, the first shall be last, and the last shall be first. En otros lugares dice, el primero será postrero y los postreros serán primeros. That makes no sense to the natural mind, Eso en la mente natural no tiene sentido en la mente but natural. God's ways are different than ours. Pero los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. I think it's in Ecclesiastes Creo que es en Eclesiastés that we're told that the battle is not to the strong, the race is not to the swift, nor the battle to the strong. que la guerra no es para el fuerte, ni la batalla para el rápido, ni la batalla para el fuerte. God does it differently than we do. Dios lo hace diferente que He nosotros. oftentimes surprises us. Muy a menudo Él nos sorprende. Give, and it shall be given unto you. Da y te será dado. You want to receive, then give it away. ¿Quieres recibir? Entonces da primero. That doesn't make any sense to the natural mind. No tiene nada de sentido a la mente natural. We operate under a different set of rules. Operamos bajo un set de reglas diferentes. The constitution of the kingdom of heaven is completely different than the constitution of this world. La constitución del reino de los cielos es completamente diferente a la constitución de este We mundo. think we're supposed to do it this way, and God says, no, I want you to do it this way.
nosotros creemos que tenemos que hacerlo de esta manera y Dios dice, no, yo quiero que lo hagas de esta manera. And so that's why the Apostle Paul says in Romans chapter 2, Así que por eso es que, chapter 12, verse 2, es que el apóstol Pablo dice en Romanos 12:2 that we need our minds renewed. que necesitamos nuestras mentes renovadas. We are not to think like we used to think. No debemos pensar como solíamos We pensar. need to read the scriptures, understand them, and believe them. Necesitamos leer las escrituras, entenderlas y creerlas. The Apostle Paul said this in Romans chapter 8, El apóstol Pablo dijo esto en Romanos capítulo 8, in verse 18. versículo 18. The sufferings of this present world are not worthy to be compared with the joy that shall be revealed in us, the glory. Dice, Romans 8:18. por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Now he knew about sufferings. Él conocía el sufrimiento. Everywhere he went, he was beaten up and thrown in prison, Todo lado donde él iba, él lo azotaban y lo metían en la prisión. stoned and whipped. Lo apedreaban y lo azotaban. But he's called one of the greatest apostles. Pero se le llama uno de los apóstoles más grandes. In fact, he wrote more of the New Testament than anyone else. De hecho, escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro. 2 Corinthians chapter 4 and verse 17. Segunda de Corintios 4, versículo 17. I don't want to misquote it, so I'm going to look it up. No quiero decirlo mal, así que lo vamos a buscar. 2 Corinthians 4:17. Segunda de Corintios 4, 17. For our light affliction, Porque esta leve tribulación, being whipped 5 times, ser azotado 5 veces, being beaten with rod 3 times, ser golpeado con varas 3 veces, being stoned and left for dead, ser apedreado y dejado como muerto. are light afflictions, Leve aflicción, which are but for a moment. que son solo momentáneas. They lasted the rest of his lifetime after he got saved. Duraron el resto de su vida después de que se convirtió. Our light afflictions, which are but for a moment. Nuestras leves aflicciones momentáneas. You know what those afflictions do? ¿Saben qué hacen esas aflicciones? They work for us. Ellos trabajan para nosotros. Those afflictions are our servants. Esas aflicciones son nuestros siervos. They work for us. Trabajan para nosotros. A far more exceeding and eternal weight of glory. Un peso mucho más mayor de gloria. Tell me if that makes sense in the natural mind. Díganme si eso tiene sentido en la mente natural. Not hardly. Casi nada. How could a man look at the things he went through as light affliction? ¿Cómo puede un hombre ver las cosas que sufrió como leve tribulación? Because God thinks differently than we do. Porque Dios piensa diferente que nosotros. There was a man that was praying to God one time, Había un hombre que estaba orándole a Dios una vez and he said to the Lord, he says, Lord, what is 1,000,000 years to you? y le dijo al Señor, Señor, ¿cuánto es 1,000,000 de años para ti? And the Lord says, it's like a second. Y el Señor le dijo, es como un segundo. He says, Lord, what's $1,000,000 to you? Señor, ¿qué son 1,000,000 de dólares para ti? The Lord says, it's like a penny. Es como un centavo. So the man said, Lord, can I have a penny? Entonces el hombre dijo, Señor, ¿me puedes dar un centavo? And the Lord said, yeah, just wait a second. Y el Señor le dijo, sí, solo espérame un segundo. God thinks differently than we do. Dios piensa diferente que como nosotros pensamos. He runs on a completely different time schedule. Él tiene un horario completamente diferente. You know, it says in Peter that a day is like 1,000 years. Dice en Pedro 1,000 que- years is like a day. Un día es como 1000 años y un año es como I've heard people say when the Lord says he's going to do a quick un día. work, Y he oído como el Señor dice, ahí dice en la palabra que Él va a hacer una obra rápida. he's going to do it in 500 years instead of 1,000. Y Él lo va a hacer en 500 años en vez de 1000. So we read he's going to do a quick work and we expect it done tomorrow. Así que cuando Él nos dice que va a hacer una obra rápida, lo esperamos mañana. But God always knows what's best for us. Pero Dios siempre sabe lo que es mejor para And nosotros. sometimes he chooses very strange circumstances to develop something in us. Y a veces Él desarrolla ciertas circunstancias difíciles que desarrollan algo en nosotros. And God is not in a hurry. Y Dios no está apresurado.
Let's turn to Genesis chapter 25. Vamos a Génesis 25. There's a good illustration here. Una ilustración buena aquí. Genesis chapter 25, Génesis 25, verse 19. versículo 19. These are the generations of Isaac and Jacob and Abraham's son. Abraham begat Isaac. Esos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. And verse 20. And Verso 20. Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel the Syrian, of Padan Aram, the sister of Laban the Syrian. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán. And Isaac entreated the Lord for his wife because she was barren. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. And the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. How many would like to have the Lord answer your prayers like that? ¿A cuántos les gustaría que el Señor les responda a sus oraciones así? You know, Rebekah was barren, so Isaac prayed, Rebeca esta vez era estéril, así que Isaac oró and the Lord answered his prayer. y el Señor contestó su oración. And she became pregnant with twins, Y ella Esau quedó and Jacob. embarazada con gemelos. Y Esaú y Jacob. Now Jacob y Esaú. let's look more carefully at this passage. Ahora miremos un poco más con cuidado este pasaje. Verse 20. Versículo 20. He was 40 years old when he married her. Tenía 40 años cuando se casó con ella. Verse 26. Versículo 26. He was 60 years old when she had the twins. Tenía 60 años cuando ella tuvo a los gemelos. So either he had to pray for 20 years Así que o él tuvo que orar por 20 años before the Lord answered his prayer, antes que el Señor contestara su oración. or it's the longest recorded pregnancy in the history of the world. O ese es el embarazo más largo en la historia del mundo. I would think Rebecca would say, God forbid. Yo creo que Rebeca diría, ay no, que Dios no lo permita. So see, we read these passages and we think, why won't God answer my prayer like that? Así que leemos estos pasajes y decimos, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones He así? prayed for 20 years for his wife to have children. Él oró por 20 años para que su esposa pudiera tener hijos. So I guess what I'm getting at is when we study the Synoptic Gospels, Lo que estoy tratando de decir es que cuando estudiamos los evangelios sinópticos, is that we look very carefully at what the Bible says. debemos ver con mucho cuidado lo que la Biblia dice. Just like that passage in Genesis chapter 25, Así como ese pasaje en Génesis 25. we can read something, and if that's all we read, we form a picture as to what's going on. Podemos leer algo y si lo leemos así nada más, podemos formar una imagen de lo que eso es. And in reality, it might be something quite different. Pero la realidad puede ser algo completamente diferente. So when we get looking at Matthew, Mark, and Luke, Así que cuando miramos Mateo, Marcos y Lucas, we need to make sure that we read the words and examine how they appear in each of the Gospels. necesitamos asegurarnos que leamos las palabras y examinemos cómo aparecen en cada uno de los evangelios. If we have time, I want to look at another example before we close today. Si nos queda tiempo, me gustaría ver otro ejemplo antes de que cerremos hoy. I guess I already talked a little bit about Luke, Creo que ya hablé un poco acerca de Lucas, about how he referred to medical situations differently than Matthew and Mark, como él hablaba de situaciones más médicas que Mateo y Marcos, how he was a man, because he was a doctor, he was a man of research. y como porque él era un doctor, era un hombre de investigación. So he writes a lot more detail than the other gospel writers. Así que escribe mucho más detalle que los otros escritores de los evangelios. Matthew kind of summarizes. Mateo hace un resumen, Luke takes time and gives the detail. Lucas toma el tiempo y da detalles. Because he was writing to Greeks and he was a doctor, Porque él estaba escribiendo a griegos y era un doctor. they all say that his Greek was very eloquent. Todos dicen que su griego era muy elocuente. Some of the more beautiful passages of Scripture come out of the Gospel of Luke. Algunos de los pasajes más preciosos de la escritura en el griego salen del Evangelio de Lucas.
I guess what I'd like to look at right now is the timing of the writings of the Gospels. Creo que lo que me gustaría ver ahora es el tiempo de la escritura de los evangelios. Matthew, writing to the Jews, is thought to write his gospel first, about 50 AD. Mateo, escribiéndole a los judíos, fue el primero en escribir el evangelio como en el 60 después de Cristo. Now, the life of Christ, we assume that he was baptized probably in the fall of October 26 AD. Ahora, en la vida de Cristo se cree que él más o menos fue bautizado como en octubre del 26 antes de Cristo. And he was crucified in the spring of 30 AD at Passover. Perdón, 26 después de Cristo y fue crucificado el 30 después de Cristo. So that gives us approximately a 3.5-year ministry. Así que eso nos da un ministerio de 3 años y medio. So if he was crucified in 30 AD, Así que si él fue crucificado y sepultado y resucitado en el 30 de DC, Matthew is writing his gospel first about 20 years later. Mateo está escribiendo el evangelio primero, como 30 años después. Mark wrote his gospel just about the time of Peter's execution. Marcos escribió su evangelio más o menos cerca del tiempo de la ejecución de Pedro. Peter was crucified in 66 AD, Pedro fue crucificado el 66 después de Cristo. so about 36 years after Jesus' crucifixion. Así que como 36 años después de la crucifixión de Cristo. Church history tells us that Peter was crucified upside down Y la historia de la iglesia nos dice que Pedro fue crucificado boca abajo, because he considered himself not worthy to be crucified like his Lord. porque él no se consideraba digno de ser crucificado como el Señor. And then Luke, Y luego Lucas, we talked a little bit earlier about Luke, hablamos un poco de Lucas anteriormente, how he wrote the Gospel of Luke and the book of Acts. cómo él escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Let's look in the last chapter of the book of Acts. Miremos el último capítulo del libro de los Hechos. This is a little more, I could say, proof that he may have been writing to Paul's defense attorney. Eso quizá nos da un poquito más de prueba de que él le estuviera escribiendo al abogado de Pablo, del defensor de Pablo. Acts chapter 28, Hechos 28. and this is how the book of Acts ends. Y así es como termina el libro de los Hechos. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house and received all them that came in unto him. 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. He was not in a dungeon, Él no estaba en un calabozo, but he was chained to Roman guards. pero estaba encadenado a guardias romanos. Verse 31, Verso 31. preaching the kingdom of God and teaching those things concerning the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. In fact, in the book of Philippians, when he wrote that, tied to this Roman guard, De hecho, en el libro de Filipenses, cuando él escribió eso, encadenado a un guarda romano, it tells us that some of the Praetorian guard that were chained to him became Christians. se nos dice que algunos de esos guardas que estaban encadenados a él se volvieron cristianos. Again, this is God doing something different than we would imagine. Nuevamente, eso es Dios haciendo algo diferente de como lo hubiésemos imaginado. You think, oh, poor Apostle Paul. Probablemente pensaríamos nosotros, oh, pobre el apóstol Pablo. He's sitting for 2 years in prison and he can't be out ministering. Por 2 años estuvo en prisión y no pudo salir a ministrar. He's sitting there chained to a Roman guard. Está sentado ahí encadenado a un guarda romano. And the way God looks at it, ¿Y la forma en la que Dios lo mira? that Roman guard was chained to the great apostle. El guarda romano estaba encadenado al apóstol Pablo. And they had to sit there and listen to him teach and preach. Y tenía que estar sentado ahí, escucharlo, enseñar y predicar. And they were held captive. They couldn't get away from him. Y estaban cautivos, no podían alejarse de And él. so some of them became saved. Así que algunos de ellos fueron salvos. At the end of the epistle to the Philippians, Al final de la epístola a los filipenses, it says, oh, those of Caesar's household greet you. dice, aquellos de la casa de César los saludan. People in Caesar's household got saved because of the apostle Paul. Gente en la casa de César se salvaron por causa del apóstol Pablo. Look at 2 Timothy chapter 2 and verse 9. Miren 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9.
This is right before his martyrdom. Eso es justo antes de ser martirizado. He says, I suffer trouble Dice, yo sufrí molestias as an evildoer. 2:9. I suffer trouble as an evildoer. 2 Timothy. en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Even unto bonds. I am chained. Aún como los malhechores, estoy encadenado. What does he say at the end of the verse? ¿Qué es lo que dice al final del The versículo? word of God is not. La de Dios no está He's sitting there presa. chained. He can't go anywhere. Él está sentado ahí encadenado, no puede ir a ningún lado. And people think, poor the Apostle Paul, he's sitting there, he can't be out ministering. Y la gente piensa, pobre el apóstol Pablo, está sentado ahí y no puede salir a How ministrar. many people over the last 2,000 years ¿Cuántas personas en los últimos 2000 años have been blessed han sido bendecidas by reading his prison epistles? por causa de leer sus epístolas Ephesians cuando él and- estaba en la cárcel? Ephesians and Colossians and Efesios, Philemon, Colosenses, Filemón, Philippians, Filipenses, 2 Timothy. 2 de Timoteo. He was chained, Él estaba encadenado, but the word of God wasn't. pero la palabra de Dios no lo estaba. Just a little example. Solo un pequeño ejemplo. Pastor Karam's teacher in Bible school was Pastor Brian Bailey. El maestro de Pastor Karam en el Instituto Bíblico era el Pastor Brian Bailey. The textbooks that you'll study are written by Pastor Bailey. Muchos de los libros de texto que ustedes estudiarán están escritos por el Dr. Bailey. In the late 60s and throughout the 70s, En los últimos, del final de los años 60 y principio de los 70 and even into the 1980s, y aún hasta los 80, he and his wife traveled all over the world to more than 100 different nations preaching. él y su esposa viajaron alrededor del mundo a más de 100 naciones predicando. Now, some places his messages were recorded, En algunos lugares sus mensajes estaban grabados. so after he left, Así que después que él se fue, there would still be messages there that people could listen to. aún había mensajes que las personas podían escuchar. But until the early 1990s, Pero hasta los principios de los 90, he had never written a book. él nunca había leído un libro. His wife had a stroke, Su esposa tuvo un derrame and she was in a wheelchair the rest of her life. y estuvo en una silla de ruedas por el resto de su vida. And so Pastor Bailey had to stay at the Bible school Así in que- Waverly, New York. El pastor Bailey tuvo que quedarse ahí en el instituto en Waverly, Nueva York. He was used to traveling to over 100 nations preaching the Word of God. Estaba acostumbrado a viajar a más de 100 naciones para predicar la palabra de Dios. But now he's limited. He can't leave his wife. Pero ahora estaba limitado, no podía dejar a su esposa. But while he was there, Pero mientras estaba ahí, restricted at the Bible school, restringido en el instituto bíblico, he started taking his messages and putting them in book form. empezó a tomar sus mensajes y a hacerlos en forma de libro. And by the time he died in 2012, Y para el tiempo en el que él murió, en el 2012, he had written over 65 books. había escrito más de 65 libros. See, when you're traveling, you have a message here and a message there. Cuando tú viajas, tienes un mensaje aquí, un mensaje allá. But in the 70s and 80s, maybe some people had cassettes of his messages. Pero en los 70, 80, quizá algunas personas tenían unos cassettes de su mensaje. But since then, he has them in books. Pero desde ahí él tiene libros. And they've been translated in over 40 different Y han languages. sido traducidos a más de 40 idiomas. And they are all over the world. Y están alrededor de todo el mundo. And many people can read his messages. Y muchas personas pueden leer sus That's mensajes. just an example of 2 Timothy 2:9. Ese es solo un ejemplo de 2 de Timoteo. People said, oh, you're restricted, you can't travel. Las personas dicen, oh, tú estás restringido, no puedes viajar. But the messages that the Lord gave him were not bound. Pero los mensajes que el Señor le dio no estaban presos. Amen. Amén. Okay, why don't we look at the, how late do we go, 11:45 or 12? Okay. Can we look at that time chart? Podríamos ver a la línea de tiempo. Does everybody have a handout sheet? ¿Todos tienen una página con la línea de tiempo? Can we take a look at it, please? This is a timeline of, approximate timeline of Jesus' ministry. Esta es una línea de tiempo aproximada del ministerio de Jesús. If you don't have
one, raise your hand. Si no tienen una, por favor, levante su mano. Now, these dates are approximate. Mantengan su mano levantada, por favor, para ver cuántos hacen falta. Uno, dos, tres. Por Need, favor. need a few more? Okay, they'll get some printed. May I have this? Ya. Okay. All right, if you take a look at the chart up here, Si it might be a miran- little bit hard to see, but you have one, most of you have. Si miran su línea de tiempo, la mayoría de ustedes tienen uno, pero aquí también lo pueden ver. Let me get over here a little closer. Sorry, my eyes are not real good. Mis ojos no son tan buenos, disculpen. We have dates across the top here. Tenemos fechas aquí arriba. This is the approximate date of Jesus' baptism, Esto 26 es AD in the fall. la fecha aproximada del bautismo de Jesús. Perdonen que ahí la traducción dice AC y debería de ser DC. Todas esas fechas que están arriba deberían de decir DC. 3.5 years would take us to his crucifixion at Passover in Luego, the spring of 30 AD. 3 años y medio nos llevan a su crucifixión en la Pascua en el 30 después de Cristo. So we see January, Así January, que vemos January. enero. That's how we do our calendar. That's not how they Así did es their como calendar. nosotros hacemos nuestro calendario, no como ellos lo hacen. We have some different, let me see, this is in the fall. It's about tabernacles. Aquí tenemos como la fiesta de los tabernáculos. And then we have each Passover here. Y luego tenemos cada Pascua aquí. The first Passover is mentioned in John chapter 2. La primera Pascua se menciona en Juan 2. The second one that we assume to be a Passover is John chapter 5. La segunda que asumimos es la Pascua esta en Juan 5. In John chapter 5 it says, and a feast of the Jews was at hand. Have we assumed that to be a Passover? En Juan 5 dice, y una fiesta de los judíos estaba sucediendo, y asumimos que es la fiesta de la Pascua. John chapter 6 talks about the third Passover. Juan 6 habla de la tercera Pascua. And then the fourth Passover is obviously when he was crucified. Y luego la cuarta Pascua es obviamente cuando fue crucificado. And then I have some passages here in the book of John. Y luego tenemos otros pasajes aquí en el libro de Juan. John chapter 1 seems like it talks about Jesus' baptism. Juan capítulo 1 parece que habla del bautismo de Jesús, However, it does not. pero no lo hace. And I'll get back to that in a moment. Y regresaré a eso un poco, en un momento. And what else do we have here? John chapter 2 is where he goes to Cana and turns the water into wine. Juan 2 es cuando él va a Caná y convierte el agua en vino. In John chapter 2, at the end of the chapter, it also says that he went to the feast of Passover. En Juan 2 al final de la iglesia, a la fiesta de Pascua. And at the very end of John chapter 2, it says he did many miracles there and his disciples believed on him. Y al final del capítulo 2 dice que hizo muchos milagros ahí que sus discípulos creyeron en él. But nowhere are we told what miracles that he did. Pero en ningún lugar se nos dice qué milagros hizo. But he turned the water into wine and his disciples believed on him. Pero convirtió el agua en vino y sus discípulos creyeron en él. And then he went up to Capernaum, it says for not many days. Y luego dice que fue a Capernaum, no por muchos días. Went back down to the feast of Passover. Luego regresó, bajó nuevamente para la fiesta de la Pascua. And John chapter 3, in between here, would be his talking to Nicodemus. Y luego Juan 3, en medio de esos dos ahí, sería él hablando con Nicodemo. That's at the feast of Passover. Eso fue en la fiesta de Pascua. It was his conversation with Nicodemus that he said, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Y fue en su conversación con Nicodemo que él dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. That was at the first Eso fue en Passover. la primera Pascua. John chapter 4 here, Juan 4 aquí, he is going north to Capernaum. él está yendo al norte, a Capernaum. And in the beginning of John chapter 4, he's at Samaria. Y al inicio del Juan 4, él está en Samaria. That's where he meets the woman at the well of Samaria. Ahí es donde él se encuentra con la mujer en el pozo de Samaria. And she goes back into town and tells everybody to come out. And they come out and there's a revival in Samaria. Y él ella regresa a su pueblo y le dice a todos que vengan a ver al profeta. John chapter 5 is that next one that we assume to be a Passover. Juan 5 es
es uno que asumimos también es la Pascua. I have John chapter 6, which is the third Passover. Luego en Juan 6 tenemos la tercera Pascua. John chapter 7, he goes to the feast in the fall of 29 AD. En Juan 7 va a la fiesta de tabernáculos y tengo eso aquí en el otoño del 29 después de Cristo. And that's where he says, if you believe in me, then out of your innermost being will flow rivers of living water. Y ahí es donde él dice, si creéis en mí, de vuestro sed fluirán ríos de agua viva. And like I said in the beginning of this morning, that there are 7 chapters of the Gospel of John that take place in 24 hours. Y como dije en la mañana, aquí tenemos el libro de Lucas. We have Luke chapter 4, verse 13. Quiero que miremos algo aquí. Tenemos Lucas 4:13. Let's read Luke chapter 4. Leamos Lucas 4. Luke chapter 4, he's telling about the trials in the wilderness. Raise a hand if you need one of Si those necesitan uno, por sheets. favor, levanten su mano. Anybody else? A couple more. Okay, he's going to get some more. I guess all 3 of these need them too. 5, pedí, por favor. There's 3, maybe 4 or 5. Okay, Luke chapter 4 is about Jesus' temptation in the wilderness. Lucas capítulo 4 habla de la tentación de Jesús en el desierto. Verse 13. Versículo 13. And when the devil had ended all the temptations, he departed from him for a season. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un momento. Can you keep your finger in Luke chapter 4 and turn to Mark chapter 1? Mantengan su Biblia en el Lucas 4:13 y regresen a Marcos capítulo 1. If you have enough fingers, Si tienen suficientes dedos, this is where it has an advantage over your cell phone. aquí es donde Can you do both hay, of them? hay ventaja Okay. de tener una impresión que un celular. So Luke chapter 4 verse 13 Así que Lucas 4 versículo 13. was the end of the temptations. Ese era el final de las tentaciones. Let's go to Mark chapter 1 verse Vamos 13. a Marcos 1:13. And he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with wild beasts, and the angels ministered unto him. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Let's look in verse 14 in both of these chapters. Miremos el versículo 14 en ambos de estos capítulos. Mark chapter 1 verse 14. Capítulo 1, Marcos 1:14. Now after John was cast in prison, Jesus came into Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Notice he does not say the kingdom of heaven. Miren que él no dice el reino de los cielos. Which of the gospel writers talks about the kingdom of heaven? ¿Cuál es el escritor de los evangelios que habla del reino de los cielos? Mateo. Yes. Mateo. Because he's making a distinction Porque between él a así es. kingdom of this world and a kingdom of heaven. Mateo porque está haciendo una distinción entre el reino de este mundo y el reino de los cielos. Okay, Luke chapter 4 verse 14. Lucas 4:14. And Jesus returned Y in Jesús power. volvió I'm sorry. Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him throughout all the region round about. y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. So in Mark 1 and Luke 4, Así que en Marcos 1 y Lucas 4, verse 13, the temptations are ended. verso 13, el fin de las tentaciones. Verse 14, he goes into Galilee. Verso 14 va a Galilea. What I want us to understand, Lo que quiero que entendamos, in both of those chapters, en ambos de esos capítulos, between verse 13 and 14, entre el verso 13 y 14, is almost a year. hay casi un año. We don't get that by reading Luke or reading Mark. Y eso no lo agarramos simplemente por leer Lucas o Marcos. Let's come back over to the chart. Regresemos la línea. Okay. Here's Luke 4:13 Aquí está Lucas 4:13 and Mark 1:13. y Marcos 1:13. You might want to write Mark 1:13 underneath there. Quizá quieran escribir ahí abajo Marcos 1:13. And here is
verse 14. Y aquí tenemos el verso 14. Luke chapter 4, verse 14, Lucas 4:14 and Mark chapter 1, verse 14. y Marcos 1:14. And in between those two verses, Y entre esos dos versos, let's take a look at Gospel of John. miremos el Evangelio de Juan. See, when you read these things, Cuando tú lees esas cosas, if you just read one si passage, solo lees un pasaje, you get an idea, entiendes una idea. especially in Mark chapter 1. Especialmente Marcos 1. He comes out of the wilderness, Sale del desierto, he goes to Galilee, sube a Galilea, starts performing miracles. empieza a hacer milagros. Not so. No tan así. Let's turn to John chapter 1. Vamos a Juan 1. Mark is just covering highlights. He's only got 16 chapters. Marcos solo está cubriendo lo más importante. Solo hay 16 capítulos. So John is not one of the synoptic gospels, Así que Juan no es uno de los evangelios sinópticos. but it is necessary to piece these times together. Pero es necesario para poner estos tiempos juntos. Let's turn to John chapter 1. Volvamos a Juan 1. We know in the beginning it's talking about Jesus being eternal. Sabemos que al principio está hablando de Jesús siendo eterno. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, En el etc. principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verse 10, the Etcétera. world was made by Him. Versículo 10, el mundo por él fue hecho. Verse 11, He came to Vers- His own, and His own received Him not. Verso 11, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verse 12, but as many as received Him, to them He gave the power to become sons of God. 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Verso 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. We just covered thousands of years. Ahí ya cubrimos miles de años. In verse 17, He was full of grace and Verso truth. 17, él fue lleno de gracia y verdad. And then it starts talking about John the Baptist baptizing. Y luego empieza a hablar de Juan el Bautista bautizando. In verse 21, Verso 21. they were asking if he was one of these Old Testament prophets. Estaban preguntando si él era uno de esos profetas del Antiguo Testamento. Which is interesting because I don't think in the Old Testament anywhere does it tell about reincarnation. Y es interesante porque no creo que en ningún lugar en el Antiguo Testamento hablara de reencarnación. Verse 27, Verso 27. John the Baptist speaking. Juan el Bautista hablando. He it is who, coming after me, is preferred before me, whose shoe latchet I am not worthy to unloose. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Speaking of Jesus. Hablando de Jesús. These things were done in Bethabar beyond Jordan where John was baptizing. Estas cosas se hicieron en el Jordán donde Juan estaba bautizando. Verse 29. Verso 29. The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which takes away the sin of the world. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. How would you like to have a prophecy like that? ¿Cómo te gustaría tener una profecía así? All the Jews there standing on the banks of the Jordan River Todos los judíos ahí parados en la playa del río Jordán knew for the past 15 years or 1500 years sabían desde hace 1500 años the way a lamb would cover sins was to be slain. que la forma en la que un cordero iba a cubrir pecados era a través de ser sacrificado. This man is the Lamb of God who's going to take away our sins. Este hombre es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. He's prophesying that Jesus was going to be crucified. Está profetizando que Jesús iba a ser crucificado. And verse 30 says, This is the one I told you about. Verso 30 dice, este es aquel de que yo les hablé. In verse 33, I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he that baptized with the Holy Ghost. Verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Verse 34, Verso 34, this is John the Baptist speaking. este es Juan el Bautista hablando. And he's saying, I saw, past tense, Y él dice, yo le vi en el pasado, I saw and bear record that
that this is the Son of God. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Do you remember the story in Matthew chapter 17 ¿Se recuerdan de la historia en Mateo 17? when Jesus is at Caesarea Philippi, Cuando Jesús está en Cesarea de Filipos, north of the land of Palestine? al norte de la tierra de Palestina. And he says to his disciples, Y él le dice a sus discípulos, "Who do men say that I am?" ¿quién dicen los hombres que yo soy? Oh, Jeremiah or one of the prophets. Jeremías, uno de los profetas. And then Jesus says, "Who do you say that I am?" Y luego Jesús les dice, ¿quién decís vosotros que soy? And Peter says, "Thou art the Christ, the Son of the living God." Y Pedro le dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus said, "Flesh and blood did not reveal that to you, but my Father which is in heaven." Y Jesús le dice, ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. But do you see, right after Jesus' baptism, John the Baptist said he was the Son of God. Pero pueden ver cómo justo después del bautismo de Jesús, Juan el Bautista dice que él es el Hijo de Dios. Look at John chapter 1, verse 49. Miren Juan 1:49. Nathanael answered and said unto him, "Rabbi, thou art the Son of God." Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Now we don't know exactly when Peter was with these people, Ahora no sabemos cuándo exactamente Pedro estaba con esas personas. but from the very early days of his ministry, people were recognizing him as the Son of God. Pero desde el principio de su ministerio las personas reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. So when Jesus said, "Flesh and blood hasn't revealed that to you, Así que cuando Jesús le dijo a Pedro, ni carne ni sangre te lo reveló, but my Father in heaven," sino mi Padre que está en los cielos. he was saying that flesh and blood, people can't reveal something to you. They can Esa- tell you, but they can't reveal it to you. Estaba diciendo que carne y sangre no pueden revelarte algo, te lo pueden decir, pero no te lo pueden revelar. We can hear things, Podemos escuchar cosas, but that doesn't mean it's revealed to us in our spirit. pero eso no significa que eso ha sido revelado en nuestro espíritu. There was a couple different places in the Gospel of Luke Hay unos lugares diferentes en el libro de Where Jesus Evangelio de was saying- Lucas cuando Jesús estaba diciendo, where Jesus was saying months before his crucifixion, cuando él estaba diciendo meses antes de su crucifixión, "I'm going to Jerusalem and I'm going to be killed yo voy hacia Jerusalén y me van a matar and rise again on the third day." y me levantaré en el tercer día. One of them is in Luke chapter 9 and the other one's Luke chapter 18. Uno de ellos es en Lucas 9 y otro en el 18. In chapter 9 he says, "Let these sayings sink down into your ears. I want you to remember this." En el capítulo 9 dice que eso entre a sus oídos, quiero que recuerden esto. And then the next verse it says, "But the meaning was hid from them." Y luego en el siguiente versículo dice, pero el significado se les había sido They didn't escondido. understand it. No lo entendían. They had heard the words, Habían escuchado las they could palabras, remember the words, podían recordar las but they palabras, had no idea what he was talking about. pero no tenían idea de qué estaba hablando. Peter undoubtedly had heard prior to this many times that Jesus was the Son of God. Pedro probablemente, sin duda, había escuchado que a otros habían dicho que Jesús era el Hijo de But Dios, it took the Spirit of God to reveal it to him. pero fue necesario el Espíritu Santo que se lo revelara. Okay, back to John chapter 1. Ahora regresemos a Juan 1. Why do I say this is not Jesus' baptism? ¿Por qué digo que este no es el bautismo de Jesús? Jesus is coming out of the wilderness Jesús está saliendo del desierto after having been tempted of Satan 40 days and 40 nights, después de haber sido tentado por Satanás 40 días y 40 noches. and he comes back to Bethabara where John the Baptist is baptizing. Y regresa a el lugar donde Juan el Bautista está bautizando. And this is when John the Baptist says, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world." Y aquí es donde Juan el Bautista dice, mirad al Hijo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The reason I say is this is not the story of his baptism, but something later, Lo que me estoy refiriendo es que esta no es la historia de su bautismo, sino algo después. because in Mark chapter 1, Porque en Marcos 1, when it says Jesus was baptized, cuando dice que Jesús fue bautizado, Mark uses one of those euthois terms. Marcos usa uno de esos términos euteos. He says, "And immediately Y él dice, e inmediatamente the Spirit drove him into the wilderness."
el Espíritu lo llevó al desierto. Well, if you read the Gospel of John, chapter 1, Bueno, si lees el capítulo de Juan, let's read a couple verses here. Evangelio de Juan 1, leemos unos versículos. Verse 37. Versículo 37. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. One of them is Andrew. Uno de ellos es Andrés, He gets named here. él se nombra aquí. The other one we assume to be the writer, in other words, John. Y el otro asumimos ser el escritor, en otras palabras, Juan. They heard him speak and they followed Jesus. Verse 37. Le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Verso 37. Verse 38, Jesus turns unto them and says, who do you seek? Verso 38. Volviéndose Jesús les dijo, ¿a qué buscáis? And they said, we're seeking the Messiah. And they say, where do you live? Y él le dijeron, buscamos al Mesías. Y le preguntaron, ¿dónde moras? Verse 39, he says, come and see. Verso 39 les dice, venid y ved. And they dwelt with him the rest of the day. Y estuvieron ahí el resto del día. And then it talks about the next day. Y luego habla del siguiente día. And the next day. Y el siguiente día. Did Peter and Andrew go in the wilderness with Jesus? ¿Pedro y Andrés fueron con Jesús al desierto? No, he went by himself. No, él fue solo. Peter, Gospel of Mark says, as soon as he was baptized, he was driven into the wilderness and tempted for 40 days. El Evangelio de Marcos dice que nomás él fue bautizado, inmediatamente fue llevado al desierto y fue tentado por 40 días y 40 The only noches. explanation for John chapter 1 La única explicación de Juan 1 is after that temptation, he comes back to Bethabara and he sees John the Baptist baptizing. es que después de del desierto, él regresa a Betabé y mira a Juan bautizando. And then John the Baptist uses the past tense. Y ahí Juan usa el verbo en pasado. He says, this is the one that I saw, this Holy Spirit coming like a dove down upon him. Y ahí Juan dice, este es sobre el quien yo vi al Espíritu Santo descendiendo como And paloma. he is the Lamb of God. Y él es el Cordero de Dios. And then Peter and Andrew and John start following him. Luego Andrés y Juan empiezan a seguirlo. And by the end of the chapter, Y al final del capítulo, Andrew has called his brother Peter. Andrés ha llamado a su hermano Pedro, They go into Galilee. van a Galilea, They find Philip. encuentran a Felipe. Philip finds Nathanael. Felipe encuentra a Natanael. So there's an introduction of 5 different disciples. Así que tenemos la introducción a 5 discípulos. And so all of that has occurred after Luke chapter 4 verse 13. Así que todo eso ha ocurrido en Lucas 4:14. And we're going to see tomorrow, Y mañana vamos a ver, first thing in the morning, lo primero que vamos a ver that John chapter 2 happens, es que pasa Juan 2 him going to the feast of Passover. y va a la fiesta de Pascua. John chapter 3 happens where he talks to Nicodemus. Juan 3 sucede cuando habla con Nicodemo. John chapter 4 happens where he talks to the women at the well of Samaria Juan 4 sucede cuando habla con la mujer samaritana, before Luke chapter 4 verse 14. antes de llegar a Lucas 4:14. Let's take a look at 2 verses and then we'll close. Miremos 2 versículos y cerramos. Mark chapter 1. Marcos 1, We already read it. ya lo leímos. I just want you to see how I get this information. Solo quiero que miren cómo saqué esta información. Mark chapter 1 Marcos 1, verse 14. verso 14. When did Jesus go into Galilee? ¿Cuándo fue Jesús a Galilea? After he heard that John the Baptist was put in prison. Después que él escuchó que Juan el Bautista fue puesto en prisión. Let's turn to John. Vamos a Juan. John chapter 3. Juan capítulo 3. Toward the end of John chapter 3, after all this has Cerca del happened, final del capítulo 3, verse 23, verso 23. and John also was baptizing because there was much water, and they came there and they were baptizing. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había ahí muchas aguas y And John- venían y eran bautizados. John chapter 3, verse 24. Juan 3:24. For John was not yet cast into prison. Porque Juan no había aún sido encarcelado. See, Mark chapter 1, verse 13, he went to verse 14. Ver en Marcos 1:13 va al 14. Jesus heard that John was put in prison, so he went to Galilee. Jesús escuchó que Juan fue puesto en prisión, así que fue a Galilea. Look at John chapter 4. Miren verse Juan 1. 4, versículo 9. When therefore the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, John chapter 4, 2, verse 1. 4:2.
1, perdón. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús, hace y bautiza más discípulos que Juan. Verse 2 says it's actually his disciples baptizing, not Jesus. Verso 2 dice que eran los discípulos los que bautizaban, no Jesús. And then in verse 3, Y luego verso 3. he left Judea and departed again into Galilee. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. And he must go through Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. So on his way to Galilee, he goes through Samaria, and that's where he meets the woman at the well. Así que en su camino a Galilea pasa por Samaria y se encuentra con la mujer en el pozo. We'll pick this up a little bit more tomorrow. Retomaremos esto más mañana. But between Mark 1:13 and 14 Pero entre Marcos 1, 13 y 14 and Luke chapter 4 verses 13 and 14, y Lucas 4, 13 y 14, you got to put in John chapter 1, 2, 3, and 4. tienen que poner Juan 1, 2, 3 y 4. It's almost a year. Casi un año. God bless you. Dios les bendiga. I know we've covered a lot of information, Yo sé que les he dado mucha información, but it's important that we read the scriptures and go by what they say. pero es importante que leamos las escrituras y veamos lo que dicen. It's so easy to read one passage and form in your mind what's happening, and it might be right and it might be wrong. Es tan fácil leer un pasaje y tener una idea en la mente de lo que sucedió, y puede ser que sea correcto y pueda que no. That's why we have Matthew, Mark, and Luke all writing the same thing. Por eso es que tenemos Mateo, Marcos y Lucas, todos escribiendo lo mismo. Because in Deuteronomy chapter 19 and verse 15, Porque en Deuteronomio 19:15 it says, in the mouth of 2 or 3 witnesses, every word shall be established. dice, en boca de 2 o 3 testigos se establecerá todo el negocio. God bless you. Dios les bendiga.